Brutal. La noche oscura que volvió loco a un doctor frío por una chica de 18 años, ¿qué hizo? En una pequeña ciudad, donde todos se conocen, una tormenta azotó la noche más inquietante que jamás se haya visto. Relámpagos desgarraban el cielo y un viento helado susurraba secretos apenas audibles. En aquel oscuro hospital, el doctor Fernández, un médico conocido por su frialdad y su dedicación a la ciencia, se encontró cara a cara con lo sobrenatural. La siguiente paciente, Valentina, solo tenía 18 años, pero su mirada profunda y misteriosa encendió algo en el que jamás había sentido. Hay quienes dicen que la había visto antes, en las sombras del pueblo, pero nadie podía confirmar su existencia mientras el doctor revisaba los documentos. Algo extraño ocurrió. Una hoja se deslizó de su archivo, como si una mano invisible la hubiera empujado. Al agacharse a recogerla, un escalofrío recorrió su espalda. La hoja hablaba de un ritual antiguo, algo relacionado con el sacrificio de una joven para apaciguar a los espíritus de la tormenta. El miedo se anidó en su pecho. ¿Acaso era Valentina la elegida para ese oscuro destino? Poco a poco, la tensión iba en aumento. En la sala de espera, amigos y familiares murmullaban, inquietos. Sentían que algo no estaba bien. Las luces titilaban, como si respondieran a una fuerza ominosa. Y mientras el doctor evaluaba a Valentina, una sombra parecía danzar detrás de ella, atrapando no solo la atención del doctor, sino incluso su corazón, que latía desbocado. ¿Qué estaba pasando? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene y ya que estás ahí, dale un golpe fuerte al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Volviendo a la oscuridad del hospital, el doctor decidió que necesitaba saber más. Salió del cuarto y se adentró en los pasillos vacíos. A cada paso, el eco de sus tacos resonaba de manera inquietante. Preguntas atormentaban su mente. ¿Por qué esa chica lo afectaba así? ¿Existiría alguna relación entre lo que le había pasado a ella y el ritual mencionado en la hoja que encontró? Una decisión lo atormentaba. ¿Debería investigarlo más a fondo o dejar todo en el olvido, consumido por el miedo? Con la tormenta aún rugiendo afuera, una verdad aterradora se aferraba a su mente. La noche estaba muy lejos de haber terminado, y cada decisión que tomara podría llevarlo al borde de lo desconocido. ¿Qué le depararía el destino en esta escalofriante noche? Con el corazón en un puño, el doctor Fernández avanzó por los pasillos desiertos del hospital. Las luces titilaban intermitentemente como un parpadeo de advertencia, y el sonido del viento golpeando las ventanas resonaba como un lamento de almas perdidas. Tenía que averiguar más sobre Valentina, pero también tenía miedo de lo que podía encontrar. A medida que se acercaba a la sala de procedimientos, recordó el ritual mencionado en esa hoja, como si sus letras estuvieran grabadas en su mente. Sacrificio de una joven, suspiró, balbuceando una oración silenciosa por Valentina. No podía dejar que esa oscura tradición se interpusiera en su camino. Al abrir la puerta, vio a Valentina, incorpórea y en paz. La delicadeza de su rostro era aún más hipnótica en esa luz ámbar que apenas iluminaba la habitación. El doctor se acercó lentamente, su mente luchando con la realidad que estaba a punto de enfrentar. Ella lo miró, y en su mirada había más que simple dolor, había una verdad oculta que lo atrapaba. Doctor, susurró Valentina, su voz como un eco distante. ¿Puedes ayudarme? Él sintió un escalofrío descender por su columna. La pregunta le hizo reconocer que no solo era su salud lo que estaba en juego. Algo más oscuro se cernía sobre ella, algo que podía envolverlo a él también. Una sombra, esa misma sombra que lo había estado acechando, se movió suavemente detrás de ella, como si estuviera esperando el momento propicio. Fuera de la sala, el murmullo de la sala de espera se intensificaba. Un grupo de amigos de Valentina comenzó a preguntar por su estado. Sus voces se mezclaban con el estruendo de la tormenta, creando una atmósfera cada vez más tensa, débil,
pero decidida, Valentina continuó. He tenido visiones, me han susurrado. Necesito encontrar el símbolo que puede detenerlos. Sus ojos se endurecieron. El doctor Fernández sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué simbolizaba aquello? ¿Qué era lo que debía detenerse? ¿El sacrificio? ¿O era Valentina quien, al final, pagaría el precio? ¿Qué visiones? Por favor, tienes que contármelas, insistió él, sintiendo que algo envolvía su corazón con gracia y terror al mismo tiempo. Vi una figura que se levantaba en el centro de la tormenta, la luna roja. Debemos detenerla, o perderemos mucho más de lo que imaginamos. Mientras hablaba, una sombra más oscura pareció deslizarse hacia ella, absorbiendo la luz de su presencia. De repente, las luces se apagaron por completo en el hospital, dejando a Valentina y al doctor Fernández atrapados en la penumbra. El silencio fue interrumpido solo por el sonido lejano de un grito ahogado. La sala se llenó de miedo. «Doctor. Haz algo», gritó Valentina, y en ese momento, una revelación desgarradora llegó a su mente. Él podía sentir que todo estaba conectado, la tormenta, el ritual, la chica, todo giraba en torno a un solo destino. Sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras buscaba una salida. Había llegado el momento de enfrentar su propia convicción. Sin embargo, la tensión aumentaba, y el destino de Valentina se entrelazaba peligrosamente con la tormenta afuera. La situación se hizo insostenible. A medida que trataba de poner orden en sus pensamientos, una pregunta aterradora lo abordó: ¿sería él el héroe que salvaría a Valentina, o el que la condenaría? Y entonces, un grito resonó por todo el hospital. ¿Llegaría a tiempo para detener lo que se avecinaba? La noche oscura prometía más sorpresas, y el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Sería el momento más crítico para el doctor Fernández y Valentina, o la calma antes de la tormenta más insidiosa? Las sombras parecían cobrar vida en la penumbra de la sala oscura mientras el abrumador grito se desvanecía, dejando un eco aterrador que reverberaba en el corazón del doctor Fernández. Se sentía atrapado, una marioneta en un juego macabro que no entendía. Valentina, su voz resonó débilmente en la oscuridad. El súbito silencio que siguió hizo que su piel se erizara. La ausencia de luz era tan densa que casi se podía tocar, y la imagen de Valentina, tan pura y vulnerable, parecía desvanecerse como un espectro. «Necesitamos salir de aquí ahora», murmuró, sintiendo como el miedo se cernía sobre él como un manto opresor. Se acercó a ella, buscando sus ojos en la nada. «¿Dónde está el símbolo? ¿Cómo puedo ayudarte?» En mis visiones la voz de Valentina era apenas un hilo. «He visto la luna roja. Debo encontrar el símbolo antes de que me alcance. Doctor, no sé cuánto tiempo tengo». Un temblor en su voz lo heló por dentro. Tenía que actuar, no podía dejar que la oscuridad consumiera a Valentina. Entonces escuchó un roce, un movimiento sutil, como una respiración silenciosa. La figura a sus espaldas parecía cobrar forma, oscura y terrorífica. La sombra del sacrificio, tentadora y maligna, lo estaba acechando. «Valentina, quédate cerca de mí», gritó, dando un paso atrás, pero las palabras se le atragantaron al ver que la oscuridad absorbía la luz a su alrededor. Era como si la noche misma hubiera decidido invadir el hospital. Intentó recordar lo que había leído sobre el ritual, las páginas amarillentas y las advertencias antiguas que parecían ahora cobrar sentido. ¿Estaba él preparado para lo que vendría? Era un doctor, no un cazador de fantasmas. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y en un instante, sintió que podía ver el rostro de Valentina, pero no la mujer en la cama. Era una mezcla de angustia y determinación. El símbolo, doctor, lo que está en el viejo diario del hospital, los sacrificios, la luna, todo el pánico se intensificaba y, por un instante, su mente asoció las palabras con los dispares misterios. «¿Dónde está ese diario?», se preguntó. ¿No había escuchado rumores sobre un archivo escondido en el ala olvidada del hospital, un lugar donde se guardaban secretos inconfesables? La sombra se abalanzó sobre Valentina, y el doctor Fernández, sin pensarlo más, tomó su mano. «Vamos, tengo que encontrarlos. Debo encontrar ese símbolo». La determinación ardía dentro de él, alimentando su coraje. Juntos, se dirigieron hacia la puerta.
Fue cuando escuchó un nuevo grito, esta vez más cercano, más desgarrador. Era el llanto desgarrador de alguien que había sido atrapado, alguien que podía haber sido salvado. La decisión lo atormentó, si se quedaba a intentar ayudar a otros, podría perder a Valentina. Si se apresuraba y marchaba, la podría perder también, pero las dimensiones del sacrificio que acechaban en cada rincón del hospital estaban empezando a manifestarse. La atmósfera pesaba, como si la oscuridad hiciera un llamamiento a las almas. Había llegado el momento de enfrentar tanto su miedo como las decisiones que había evitado. Mientras cruzaban el umbral hacia el pasillo, una ráfaga de viento frío los rodeó, susurrando advertencias que solo ellos podían oír. Las luces titilaron nuevamente, y lo gris y lo negro fueron tragados por un nuevo eco, esa risa siniestra que le había helado la sangre anteriormente. ¿Qué es eso? Valentina se detuvo, con los ojos muy abiertos. Creo que ya no estamos solos, respondió el doctor Fernández, apretando su mano con fuerza. Debemos seguir adelante, no podemos detenernos. Lo que estaban por enfrentar era solo el inicio. Envuelto en la oscuridad, el eco de la luna roja resonaba, y con cada paso, el siniestro quebranto del rito se acercaba inexorablemente, y mientras la tormenta rugía, una figura distante apareció al final del pasillo, con una sonrisa siniestra que prometía respuestas, pero que también podría señalar su perdición. ¿Cómo escapar a lo inevitable? La pregunta flotó en el aire, y ambos sabían que estaban a punto de descubrirlo o perderse para siempre. La figura al final del pasillo avanzaba lentamente, como si disfrutara del terror que emanaba de ellos. Su rostro era un rompecabezas de sombras, pero podía sentirse una risa burlona en el aire, una burla que retumbaba en el pecho del doctor Fernández. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de dar firmeza a su voz, aunque ésta temblaba. Soy la guardiana de los secretos, respondió la figura, su voz suave y serpentina resonando en el frío ambiente. He estado esperando a alguien como tú, alguien que podría desenredar la esfera de la agonía y la luz. Valentina, cada vez más nerviosa a su lado, apretó su mano. No le hagas caso. Debemos seguir buscando el símbolo. No podemos perder el tiempo haciendo tratos con lo desconocido. ¿Desconocido? La figura rió suavemente, un eco que atravesó el pasillo. Todo lo que buscas está en tu interior, doctor. Pero lo que él necesita no es más que una simple decisión. Debes elegir, salvar a Valentina o desatar un poder que no puedes controlar. El doctor Fernández sintió su corazón desbocarse. La elección que le ofrecía la figura era oscura, tentadora. Por un instante, se vio sucumbido por el deseo de poder, de tener la capacidad de salvar a Valentina sin límite de recursos. Pero, ¿a qué precio? No, no puedo. No sé de qué hablas, contestó, intentando zafarse del trance que lo envolvía. La figura parecía alimentarse de su duda, su sonrisa crecía, un eco de lo que podría ser, de lo que podría perder. Un sacrificio trae consigo otro, querido doctor. ¿Por qué luchar contra la inevitable verdad? La luna roja siempre reclama su tributo y tú tienes la oportunidad de ser su salvador o su destructor. Mientras la figura hablaba, una sombra más oscura que la noche misma se arrastró detrás de ellos. Era un movimiento tan sutil que el doctor Fernández casi no lo notó, pero Valentina sí. Su rostro se tornó blanco al reconocerlo. «Detente», gritó Valentina, alzando su mano como un escudo. «No la escuches. No podemos rendirnos. El diario debemos hallarlo». El viento rugió, empujando a la figura hacia atrás, pero no antes de que sus ojos chispearan con una malevolencia que encendía el miedo en el pecho del doctor Fernández. Solo recuerda, cada decisión tiene consecuencias. Regresa cuando estés listo para aceptar lo que deseas. En un susurro, se desvaneció en la bruma, dejándolos a solas con la creciente oscuridad que avanzaba. La risa se disolvió en el aire pesado, pero el eco de la elección resonó en la mente del doctor Fernández. «Doctor, necesitamos seguir», dijo Valentina, su voz entrecortada. El tiempo se acababa. Tenía que actuar con rapidez. Ella estaba sufriendo. Con la determinación renovada, corrieron hacia una de las salidas laterales, donde sabían que los archivos estaban escondidos.
El corredor cada vez más oscuro parecía tragarse cada rayo de esperanza. Luces parpadeantes apenas iluminaban la ruta, creando ilusiones de sombras danzantes a su alrededor. Cada segundo contaba. La angustia mental le hacía sentir que una pesada nube caía sobre sus pensamientos. El frío de la desesperanza lo sacudía. Finalmente, al llegar a la puerta que conducía a los archivos, se detuvieron. Había un silencio profundo y opresor, como un abismo oscuro que aguardaba su siguiente paso. ¿Estás listo?, susurró Valentina, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y confianza. Vamos, respondió, empujando la puerta con fuerza. El crujir del metal antiguo resonó como un débil recordatorio de lo que podía haber detrás, la verdad que podrían encontrar, o el horror que los esperaba. Al entrar, el aire se volvió abruptamente denso y el aroma a papel envejecido les golpeó con fuerza. En el centro de la sala llena de archivos, vislumbró un libro grueso en la mesa. Era el diario y en ese instante, una certeza aterradora se apoderó de él. La sombra acechante era más que solo una presencia. Todo lo que había aprendido, todo lo que había enfrentado, lo llevaría a este momento. La luna roja ya estaba en el cielo, y las respuestas que necesitaban les acercaban cada vez más a la verdad. Pero, ¿cuál sería el costo? Un grito distante resonó nuevamente, más cercano, y el doctor Fernández supo que lo peor estaba por llegar. El tiempo se escapaba, la oscuridad crecía. En su interior, la pregunta ardía con fuerza: ¿podría enfrentarse a lo que desataría al abrir el diario? El destello de la luz en la mesa iluminó el diario. Su portada desgastada prometía respuestas y secretos, pero también un peligro latente. El doctor Fernández se acercó, su mano temblaba a medida que alcanzaba el libro. Valentina se quedó detrás, su respiración se hizo un eco en el silencio tenso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, incapaz de ocultar el miedo que se apoderaba de su voz. Solo un momento, murmuró el doctor, sintiendo la atracción del diario como un canto hipnótico. Las páginas estaban llenas de garabatos crípticos y dibujos que parecían cobrar vida bajo el parpadeo de la luz. Al abrir el diario, un viento helado recorrió la sala, arrastrando consigo la sensación de seguridad. Palabras como poder, sacrificio y consecuencia saltaban a la vista, cada una resonando con la advertencia de la figura en el pasillo. La sombra, cada vez más presente, parecía acercarse, alimentándose del miedo y de la indecisión del doctor. Un estremecimiento se arrastró por su espalda. Sabía que el tiempo apremiaba, pero lo que encontró en las páginas lo paralizó. Las anotaciones hablaban de rituales, de invocaciones, de una conexión profunda entre poderes antiguos y seres de luz y oscuridad que existían en el limbo de su mente. ¿Esto es real?, preguntó Fernández, girándose hacia Valentina, buscando en sus ojos alguna respuesta. No lo sé. Pero no puedes dejar que esa sombra se acerque más, imploró, mirando cómo la figura oscura pulsaba y se retorcía en la esquina de la sala, como una serpiente lista para atacar. Las palabras comenzaron a jugar en su mente. Si deseas el poder de salvarla, debes arriesgarte a pagar el precio. La imagen de Valentina sufriendo apareció nítidamente en su mente, como un eco de su agonía. Un pensamiento atravesó su conciencia: ¿estaría dispuesto a romper toda regla moral por salvarla? Ese dilema lo consumía, y su mano se detuvo sobre el diario, el calor de su cuerpo contrastando con la fría realidad que se subsumía en el instante. No podía simplemente cerrar el libro, sabía que las respuestas que necesitaba estaban a un paso de distancia, pero también lo estaba el horror que podría desatar. «Haz algo», gritó Valentina, su voz resonando en un tono desesperado. Fue un grito que rompió la resistencia en su interior. La sombra se movió, más cerca, más intensa, atrapado entre la desesperación y el deseo. El doctor Fernández decidió arriesgarlo todo. Giró las páginas del diario gimiendo, su corazón latía con furia. Las leyendas acerca de un ritual oscuro comenzaron a cobrar sentido. Los rostros de quienes habían fracasado brillaron en su mente, recordándole las historias que había escuchado sobre los que intentaron jugar con fuerzas más allá de su comprensión. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire oscuro. Era Valentina, había perdido el control, y un escalofrío le recorrió el cuerpo al verla tambalear. La sombra había encontrado su camino.
Doctor, su voz sonó entrecortada, mientras caía de rodillas, y el efecto de la presencia oscura se hizo aún más intenso. Ayúdame. En un instante, la decisión se convirtió en acción. Sin pensarlo, el doctor Fernández recitó una línea del ritual, las luces comenzaron a oscilar y la estación de archivos estalló en un caos llameante. Algo definitivo había sido desatado, un eco ancestral había respondido a su invocación. La sombra, como un monstruo atormentado, se detuvo por un momento, parecen dudar. Hazlo ya. Valentina gritó, pero el terror había comenzado a consumirse en el aire, fusionándose con la locura, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar, y en su fuero interno, el doctor Fernández sabía que había cruzado la frontera entre el Salvador y el monstruo. Esto no va a acabar bien, pensó, mientras el diario comenzaba a brillar ominosamente, anunciando que todo lo que conocía estaba a punto de desvanecerse, mientras la sombra se lanzaba hacia ellos con furia renovada. El doctor Fernández se enfrentaba a lo desconocido. Podría salvarla sin perder su propia humanidad en él. ¿Proceso? El instante se tornó en un grito ensordecedor, una sensación de vacío que prometía la llave al poder absoluto o a la destrucción total. ¿Estaría listo para aceptar las consecuencias de su elección? La sombra acechaba, y el verdadero desafío se acercaba en el horizonte oscuro. El aire en la habitación se tornó denso, como si la misma atmósfera estuviera contendiendo la respiración antes de un impacto inminente. La sombra, retorciéndose como un ser vivo, parecía alimentarse del pavor que emanaba de Valentina y el doctor Fernández. Un haz de luz pulsante emergió del diario, iluminando los rostros de sus portadores y revelando un horror inimaginable. «No te acerques a ella», gritó el doctor Fernández, sintiendo como su propio miedo se convertía en un aliado inesperado. Pero mientras el venero del ritual parecía conferirle poder, también lo llenaba de agonía y dudas aplastantes. La figura oscura no mostraba signos de retroceso, por el contrario, su risa susurrante llenaba la sala, un eco siniestro que reverberaba en su mente, la imagen de Valentina, completamente vulnerable, se grabó en los ojos del doctor. Sabía que el vínculo entre ambos se había vuelto crítico. Si fallaba, no solo perdería a la mujer que había comenzado a amar, sino que podría liberar a una criatura que jamás deberían haber despertado. Nunca debía abrir ese libro, pensó, odiándose a sí mismo por no haber escuchado las advertencias internas que surgieron en su mente. Sin embargo, su pasión lo obligaba a continuar. La desesperación del momento lo empujaba a buscar respuestas donde no debería buscarlas. Con un movimiento frenético, el doctor Fernández se inclinó sobre el diario. Las palabras parecían recordarle su propósito, susurrando secretos olvidados. En este ritual, debes ofrecer algo a cambio de lo que deseas. Un alma por otra. El brutal dilema volvía a asomarse ante él, casi como un reflejo de un espejo roto en el cual cada fragmento mostraba una opción oscura. La sombra avanzaba, su presencia angulosa chirriando contra los objetos de la habitación. Entonces, como un trueno desgarrador, tomó forma. Una figura humanoide se manifestó, ojos vacíos como pozos que parecían devorar la luz. No puedes enfrentarme. Eres solo un mortal. La voz retumbó en su mente y también en su corazón. Cállate. No puedes tenerla, gritó Fernández, sintiendo como la furia de sus palabras resonaba en las paredes. Valentina replicó, entre sollozos, doctor, haz lo que sea necesario. Te necesito. Las palabras de su amado resonaron como una alarma, despertando algo antiguo en el alma de Fernández. En ese instante, una idea desesperada floreció en su mente. Se arriesgaría a sacrificar su humanidad por ella. En un instante, la decisión fue tomada. Sin pensarlo más, levantó su voz, por el poder de esta vida y la siguiente, te ofrezco mi esencia, mi ser. Las palabras escupidas resonaron como un reto, el impacto de su decisión era tangible, la sombra se detuvo bruscamente y la habitación tembló. De repente, un torrente de energía se desató. Valentina cayó hacia atrás, cubierta por una luz cegadora, la sombra retrocedió, obligada a enfrentarse al poder de su invocación. La presencia oscura emitía alaridos, un sonido desgarrador que desgastaba la seguridad de la habitación. «Estás loco. Estás jugando con fuerzas que no comprendes», la sombra rugió, pero ya era demasiado tarde.
El ritual comenzó a fluir como un torrente de luz y oscuridad, atrapando el alma del doctor en una batalla interna que nunca imaginó librar. Pero el sacrificio siempre tiene un precio. Mientras los gritos se intensificaban y la esencia de cada palabra resonaba en su ser, la sombra permanecía un paso por delante, a punto de reclamar su victoria. La sala temblaba bajo la fuerza del ritual, pero el doctor Fernández se encontró en un abismo de confusión. ¿Qué implicaba realmente el sacrificio? ¿Era su propia vida la que estaba en juego? Antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, un suceso inesperado se produjo. La luz del diario, brillante como un sol, comenzó a atenuarse, y una confrontación final estaba a punto de desatarse. ¿Podría el doctor realmente salvar a Valentina y seguir siendo humano? La batalla no había hecho más que empezar. La calma previa a la tempestad se había disipado, y el caos comenzó a tomar el control. La luz del diario titiló, como si su propia esencia estuviera luchando por sobrevivir. Valentina, ahora tendida en el suelo, temblaba con cada estallido de energía que atravesaba la habitación. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de esperanza que la mantenía consciente. El doctor Fernández sintió como la oscuridad apretaba su mente, tratando de arrastrarlo hacia un abismo de locura. Cada palabra que había pronunciado, cada compromiso que había hecho, pesaban en su pecho como un bloque de piedra. No puedo permitir esto, murmuró para sí mismo, mientras luchaba por mantener el control. La sombra, ahora en forma casi corporeal, se acercaba lentamente, emitiendo un susurro que podría helar la sangre de cualquier ser viviente. ¿Qué crees que lograrás con esto? Tu sacrificio es irrelevante, dijo, su voz un eco de burlas oscuras. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a perder todo, incluso el amor que sientes? Valentina se incorporó, el sudor perlaba su frente. No. Él luchará. Aún rodeada de un terror palpable, su voz retumbó con fuerza, como un faro en la oscura noche. Al escucharla, el doctor Fernández se sintió revitalizado. Fue un recordatorio de lo que verdaderamente importaba, su amor, la vida que compartían, y por encima de todo, la esperanza de un futuro juntos. Adelante, sus pensamientos servían. La rabia se convertía en una forma de energía que podía utilizar. Para derrotarte, debo entenderte, gritó, enfocándose en la figura maligna ante él. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Muéstrame tu verdadero rostro. La sala resonó con su desafío, como si las paredes mismas respondieran a la fuerza de su voluntad. La sombra titubeó, como si la invocación del doctor hubiera abierto una puerta a su verdadera naturaleza. Tú no entiendes nada, dijo con un tono amenazador, pero dejó escapar un parpadeo de inseguridad. Soy lo que tú temes, el eco de tus decisiones. Los ojos del doctor Fernández se abrieron de par en par cuando comprendió. Esta entidad no era un extraño, era una manifestación de sus propios miedos no confrontados, los monstruos que había permitido crecer dentro de él. Entonces, si eres parte de mí, puedo controlar lo que me aterra. No soy tu prisionero. La sombra gritó, una mezcla de horror y rabia. Los objetos de la habitación comenzaron a levitar, como si la casa misma estuviera bajo el dominio de una tormenta. Valentina sintió que el aire se espesoraba, mientras el lugar se convertía en un campo de batalla entre lo que era humano y lo que ahora parecía sobrenatural. Pero no estaba dispuesta a quedarse cruzada de brazos. Con un esfuerzo supremo, se acercó al diario, todavía palpitante de luz. Doctor Fernández. IUASA el ritual de inversión. Démosle la vuelta a lo que hemos hecho. Se puede cambiar el destino que hemos invocado, sacando a esta sombra de su papel. Sus palabras actuaron como un nuevo combustible en el corazón del doctor. Fue el momento decisivo, una revelación que podría conducirlos hacia la salvación o a la condenación. Con un grito unificado, ambos alzaron la voz, uniendo sus fuerzas para desatar el verdadero poder que residía en el amor que compartían. La habitación estalló en un torbellino de luz y oscuridad, atrayendo a la sombra hacia el centro de ese caos. La energía crujía a su alrededor, y el doctor sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse y reconstruirse al mismo tiempo. El enfrentamiento prometía un resultado climático, uno que podría cambiar absolutamente la naturaleza de su existencia. Pero, a medida que el ritual se intensificaba, una pregunta crucial quedó suspendida:
¿qué pasaría con ellos, después de todo esto? Y en ese momento, mientras una luz deslumbrante los abrazaba, la sombra lanzó su último ataque gritando, no puede haber luz sin oscuridad. Este no es el final. Las palabras resonaron en sus almas, otra realidad estaba a punto de revelarse, y el futuro parecía una hoja en blanco, esperando a ser escrita. La luz envolvió a Valentina y al doctor Fernández, pero no era la claridad que esperaban, sino un resplandor que parecía devorar todo a su paso. El aire temblaba, y el tiempo mismo parecía estar deteniéndose. La sombra gritó una vez más, una cacofonía de voces que resonaban en sus mentes, destilando promesas de caos y desesperación. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, su cuerpo vibrando contra la presión del entorno. «Confía en mí», le gritó el doctor, mientras tomaba la mano de Valentina. Era un gesto simple, pero significaba todo en aquel instante: fuerza, unión, amor. Juntos eran más que sumas de sus partes. Estaban a punto de enfrentarse a una fuerza oscura que no solo amenazaba su existencia, sino que también evocaba los más profundos temores humanos. La habitación se llenó de un zumbido ensordecedor mientras los ecos de la oscuridad se transformaban en imágenes de lo que podrían perder. Visiones de sus vidas separadas, recuerdos de lo que alguna vez habían soñado se materializaron ante ellos: una casa, risas, un futuro. Pero las sombras intentaron distorsionarlo todo, haciéndolos temer lo que más amaban. No. Eso no es real. Valentina gritaba, apretando la mano del doctor con fuerza. A medida que las imágenes distorsionadas brotaban del suelo, un nudo se formó en su garganta. Era como si la sombra intentara alimentarse de sus dudas, privándolos de la claridad. Pero el doctor Fernández no iba a dejarse vencer tan fácilmente. «Es un juego psicológico», exclamó, sintiendo su voz resonar a través del caos. «No podemos permitir que nos refuercen nuestros miedos. Debemos visualizar lo que realmente queremos». Con cada palabra, la luz del diario parecía intensificarse, rodeándolos con un brillo cálido que amenazaba con disolver las ilusiones oscuras. Valentina, con su mente a toda velocidad, empezó a imaginar su hogar. «Piensa en nuestras aventuras», susurró. «Los momentos en que realmente fuimos felices». Se aferraron a esos recuerdos, compartidos y sinceros, momentos que los unieron en su viaje. Mientras sus pensamientos fluyeron juntos, la sombra se encogió, como si sintiera la fuerza de sus ilusiones en la realidad. «No», gritó, y las paredes empezaron a vibrar, los objetos a su alrededor estallaron, uno tras otro, como si la casa misma estuviera protestando. Los dos se despojaron de sus miedos, y al hacerlo, una corriente de energía purificadora surgió de la luz del diario, formando un halo que crecía en su interior. Las imágenes ahora eran más claras, más vibrantes: risas, lágrimas de felicidad, promesas eternas, listas para ser cumplidas. Ahora, Valentina. El ritual de inversión. El doctor Fernández se sintió invadido por un poder sin precedentes. Con cada palabra que pronunciaban, cada invocación que compartían, la sombra se torcía y retorcía en un intento de liberarse. Y debían esforzarse más. «Seremos más fuertes que tú», dijo ella con voz firme, sintiendo la conexión entre ellos volverse casi palpable. La sombra, atrapada entre la luz y la invocación del ritual, comenzó a gritar. «¿Creen que esto es suficiente? Sus recuerdos son solo sombras. Este no es el final». El grito reverberó en sus corazones, una advertencia escalofriante que se instaló en lo más profundo de sus almas. La luz aumentó en intensidad, y en aquel bullicio, Valentina sintió un tirón en su mente. «Enfrenta tu verdad, doctor Fernández», le gritó. «Lo que más temes es lo que más necesitas enfrentar». Él jadeó al comprender. En un instante de claridad, decidió atreverse a mirar dentro de sí mismo. El miedo se disipó cuando se dio cuenta de que la sombra era también él, una parte de su propia historia que había ignorado. La luz los envolvió por completo, y en ese momento, todo se detuvo. Ahora, la habitación estaba en calma, pero el aire estaba cargado. La sombra, una vez poderosa, ahora frágil, y él y Valentina esperaban el desenlace de todo lo que habían desatado. Habían vencido, o el verdadero terror estaba por comenzar. El silencio se instaló, como si la casa misma respirara. Hondo,
ansiosa. Una puerta se abrió en una esquina oscura, revelando una nueva y sorprendente figura, cuyos ojos brillaban con una mezcla de luz y sombra. Hola, doctor Fernández. Valentina. ¿Están listos para descubrir lo que realmente significa el equilibrio entre la luz y la oscuridad? La figura que se materializaba en el umbral de la puerta parecía una ilusión desfocada, sus rasgos vagamente reconocibles, como si hubiera salido de un sueño. Su presencia era densa, llenando la habitación con un aire de inquietud que Valentina y el doctor Fernández no podían ignorar. Los ojos de la figura brillaban como dos estrellas perdidas en un mar de tinieblas, y Valentina sintió que su aliento se detenía. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó el doctor Fernández, su voz temblando, aunque trataba de sonar firme. Pero, a pesar de su determinación, sabía que enfrentarse a esta nueva amenaza iba más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Acaso no lo ven?, dijo la figura con una voz suave, poderosa y llena de eco. Soy el reflejo de lo que han tratado de ocultar. El equilibrio que buscan no se encuentra solo en la luz o en la oscuridad, sino en la aceptación de ambas partes. Las palabras de la figura se deslizaban en sus mentes como un veneno dulzón, y la verdad comenzó a despertar en el doctor Fernández. Había vivido negando aspectos de sí mismo, escondiendo sus miedos, y ahora esos mismos temores volvían a confrontarlo. Valentina lo miró, notando la lucha interna que se desataba en su rostro. No podemos dejar que esto nos destruya, dijo ella, intentando acariciar la mano del doctor, recordándole que estaba en su lado. Pero el peso del miedo era abrumador, como si el aire estuviera cada vez más espeso. ¿Qué te detiene, doctor Fernández?, continuó la figura, acercándose un paso más, haciendo que el resplandor de luz en la habitación pareciera titubear. La luz y la oscuridad no son enemigos, son partes de ti que esperan ser reconciliadas. Tu traición a ti mismo solo alimenta esta sombra. Cállate, gritó el doctor, tratando de deshacerse de la presión, pero las palabras resonaban en su interior, reverberando con cada latido de su corazón. Valentina lo observó, asustada, sin saber qué hacer para aliviar su carga. Las imágenes que antes les habían asustado comenzaron a resurgir en su mente, cada decisión equivocada, cada sueño que había dejado escapar. Era como si la figura estuviera expoliando su alma, revelando los secretos más ocultos, sus fracasos y dolor. No estás solo. Valentina exclamó, decidida a sacarlo de esa espiral. Yo también tengo mis sombras. Juntos, podemos enfrentarlas. La idea de unirse en sus debilidades brindó un destello de esperanza, un momento de claridad en la oscuridad abrumadora. El doctor Fernández aún dudaba, mirando a la figura cuya sonrisa era tanto acogedora como aterradora. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué sabes tú de nosotros? Todo, respondió la figura, un ligero tono de burla en su voz. He estado en las sombras que acechan a sus corazones. Pero conozcan esto, el verdadero caos no proviene de la oscuridad, sino de la falta de aceptación. ¿Elegirán la lucha o la transformación? Las palabras retumbaron en la habitación como un trueno, deslizando una sombra más inquietante sobre ellos. La verdadera batalla era interna, y la revelación era aterradora. ¿Acaso eran capaces de enfrentarse a sí mismos? El aire se volvió breve, como si el tiempo hubiera detenido su marcha por un instante que pareció eterno. Valentina sintió las lágrimas brotar de sus ojos, asustada de la posibilidad de perder aquello que amaba. No permitiré que esto nos consuma. No podemos dejarnos vencer. La figura se inclinó hacia ellos, su forma comenzó a cambiar, casi como si el reflejo de sus propios temores cobrara vida ante ellos. Luz o sombra. La elección siempre ha sido suya. Malditas opciones. Mientras el silencio se extendía, Valentina sintió que una decisión crucial se gesta en su interior. Pero, ¿serían capaces de descubrir el valor para enfrentar lo que realmente temían? La tensión creció en la habitación, y un nuevo estremecimiento recorrió la niebla. En ese momento, lo más oscuro aún estaba por venir. La luz antes cálida comenzó a tambalear, y una voz susurró en la penumbra, lo que han desatado no puede ser ignorado. ¿Serán capaces de enfrentarlo, o será su final? Los latidos de sus corazones resonaban, inseguros. Sin embargo, un nuevo reto estaba por surgir.
Sin alternativas evidentes, la pareja se miró, y con una respiración profunda, comprendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. La luz del diario seguía centelleando, y el peso de la revelación que enfrentaban se intensificaba. El doctor Fernández y Valentina, cada uno con sus propias sombras, se dieron cuenta de que su única opción era unirse para confrontar lo desconocido que se cernía sobre ellos. La figura, cuya esencia era una amalgama de luz y oscuridad, parecía contribuir a su lucha interna, exponiendo las preguntas que debían responder antes de que fuera demasiado tarde. Valentina, tenemos que aceptar nuestros propios miedos. Solo así podemos deshacer el daño. Se miraron, buscando fuerzas en los ojos del otro. Mientras el caos se desataba a su alrededor, el doctor Fernández sintió que cada latido de su corazón debía resonar en conjunto con el de Valentina. Con un impulso renovado, levantaron las manos hacia la luz del diario. Aceptamos nuestras sombras y nuestras luces. Es el momento de encontrar el equilibrio. Las palabras resonaron con tal poder que la figura comenzó a distorsionarse, su rostro revelando el pavor que emanaba de sus propios secretos. Una tormenta visual de recuerdos y emociones se desató, llenando la habitación con escenas de sus vidas, momentos felices, pero también decisiones dolorosas que los hacían temblar. Y en medio de estas imágenes, ambos comprendieron que no estaban solos en esta batalla, se apoyaban mutuamente, unidos por el amor que habían cultivado a lo largo de tanto sufrimiento y dificultades. No, gritó la figura, su voz llena de furia. No pueden unirse. Eso es lo que temen. Sin embargo, están condenados por sus propios arrepentimientos. Pero en un acto de valentía, la pareja decidió darle la vuelta a esa narrativa. No somos condenados, somos guerreros. Hoy elegimos luchar juntos. La luz del diario crecía intensamente, iluminando cada rincón de la habitación, absorbiendo la oscuridad que había amenazado con atraparlos. La sala empezó a girar, transformándose en un espectáculo de luz y sombra, donde cada recuerdo doloroso se convertía en un haz inspirado en el fuego de sus corazones. Valentina, seca las lágrimas, lanzó su voz al aire: estos son mis recuerdos. Y el amor que siento por ti es más fuerte que cualquier sombra. La figura, dividida entre luz y oscuridad, se convulsionaba en una lucha interna. Fue entonces cuando el doctor Fernández, sintiendo el momento crucial, dijo con fuerza: no huiremos más. El miedo no nos controlará. Nos aceptamos, con cada debilidad y fortaleza, porque juntos, somos más fuertes. Las palabras reverberaron como un trueno, y en ese instante, la luz estalló de una manera que nunca habían experimentado. La figura se desvaneció con un grito, dejando atrás un eco tenue de lo que había sido. Pero la batalla no había terminado. La sombra, aunque debilitada, tomó la forma de un viento helado, como una última embestida para intentar dividirlos. Valentina, sostiene fuerte mi mano, exclamó el doctor. La unión entre ellos parecía romper las cadenas del miedo, y juntos enfrentaron la última embestida de tinieblas. Se sentaron en el suelo, ambos respirando profundamente, sintiendo el pulso de la tierra y el eco de su amor, lo que les daba una fuerza casi celestial. El viento oscuro comenzó a disiparse, y un silencio envolvente lo llenó todo. La figura de luz y sombra se desvaneció en un último susurro. Recuerden esto: el sacrificio siempre será parte de ustedes, pero no deben temerlo. De repente, el diario comenzó a brillar intensamente, envolviéndolos con una luz cálida que sanaba viejas heridas y eliminó las sombras de sus corazones. El caos se atenuó, y la atmósfera se llenó de paz. Habían enfrentado lo inaceptable y, a través de su amor y unión, sellaron un nuevo destino. Cuando la luz se disipó, se encontraron en el antiguo hospital, en el cuarto donde todo había comenzado. A su alrededor, ya no había sombras ni ecos de horror. Se miraron unos momentos, y la sonrisa que brotó en sus labios era el reflejo de una nueva vida. No estoy listo para perderte jamás, susurró el doctor Fernández, mientras abrazaba a Valentina. Solo. Hemos comenzado. Este viaje, nuestra historia va a seguir. Ella sonrió, con los ojos llenos de estrella. Y juntos, lo lograremos. No hay sombra que no pueda ser iluminada por el amor verdadero. El aire se sentía ligero,
como si el peso del oscuro sacrificio se hubiera alejado de ellos. Con la tormenta ya alejada, la luna brillaba en todo su esplendor. Era un nuevo comienzo, héroes en su propia historia, sabían que enfrentarse a lo desconocido era un reto, pero juntos podían confrontar cualquier sombra del pasado. Con determinación, se marcharon del hospital, donde la esperanza y el amor se fundían como una luz en la oscuridad. Mientras se alejaban, una voz flotó en el aire, como un eco de advertencia: el secreto del equilibrio siempre quedará. Vivir en luz y sombra es parte de ser humano, y aunque esa voz podría volver a resonar en sus vidas, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad. El camino ante ellos se abría lleno de oportunidades y desafíos, pero el amor que habían cultivado sería su faro, su refugio, y su verdad. Ambos sintieron que el futuro era tan brillante como el resplandor de la luna llena que iluminaba su camino. Así, un nuevo viaje comenzó, lejos de la oscuridad que casi los atrapa, pero también con un nuevo entendimiento del poder del amor y la unión. En la calidez de una nueva esperanza, avanzaron juntos hacia un futuro lleno de luz. ¿Y tú, querido lector, estás listo para unirte a nosotros en esta búsqueda de nuevas historias y revelaciones? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Es el momento de mostrar tu apoyo y de acompañarnos en estas aventuras. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar tus pensamientos. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, porque juntos, creamos una comunidad más fuerte. No esperes ni un segundo más para compartir.